Colombia está una vez más en el ojo del huracán y esta vez por varios motivos. Denuncias por injerencia sobre la política ecuatoriana, con un gobierno muy debilitado que además busca aplazar las elecciones del 2022, un sistema de salud que pende de un hilo con más de 2 millones de contagios por COVID, asesinatos de líderes y lideresas y las expectativas de sectores de la izquierda de encontrar una salida a la crisis con la propuesta de un espacio de unidad de cara a los comicios del año que viene. Para conversar sobre Colombia estamos en comunicación con Jairo Estrada, economista, docente, director de la revista Izquierda, del Centro de Pensamiento y Diálogo Político, y él además fue portavoz en el Senado de la República de Colombia de la agrupación política Voces de Paz y Reconciliación, esta organización surgida a partir de los acuerdos de paz de La Habana. Empiezo preguntándote, la revista colombiana Semana publicó una nota en la que se daba a conocer una supuesta conexión entre la guerrilla del ELN y el candidato del correísmo, Andrés Arauz, asegurando que había recibido $80.000 para su campaña. En este contexto, Francisco Barbosa, el fiscal general de Colombia, viajó a Ecuador a entregar estas supuestas evidencias y para avanzar en una escala judicial contra este candidato que además pertenece a un partido político que ya está siendo perseguido, ¿no? Contanos un poco cómo fue esta operación, cómo se vivió desde Colombia. Bueno, pues realmente la impresión que hay en sectores importantes de la opinión pública colombiana es que estamos frente a una pretensión de incidir en el curso del proceso político que se adelanta en Ecuador y específicamente en la segunda vuelta de las elecciones que se llevará a cabo en ese país. Evidentemente, pues la opinión pública tuvo conocimiento del hallazgo de unos computadores, de unos archivos que presuntamente implicarían o darían cuenta mejor de una financiación de parte del ELN pues al candidato en la elección pues que se adelanta en el hermano país, pero realmente pues hay muchas dudas en torno a esa noticia que en su momento fue publicada pues en los medios colombianos y también en medios internacionales. Hay dudas acerca de lo que se ha informado. Con base en esa información ocurre algo insólito, y es que el fiscal general de la Nación de Colombia, motu propio, decide emprender un viaje hacia Ecuador con el propósito pues, de presentarle a la Fiscalía en Ecuador estas presuntas pruebas sobre esa presunta financiación. Lo que se acostumbra en estos casos es que si hay colaboración entre las autoridades para esos efectos, pues existen en primer lugar canales diplomáticos, ¿no? En segundo lugar, lo que también normalmente media es una petición del país que aparentemente se ve afectado, que en este caso sería Ecuador. Pero aquí lo que estamos advirtiendo es una acción unilateral del fiscal colombiano, ¿no? Con una intencionalidad muy clara, muy concreta, que es la de incidir en el proceso. Y ahí, pues, realmente no podemos ser ingenuos, ¿no? El fiscal colombiano fue un funcionario importante del gobierno del presidente Duque, representa el proyecto político de la ultraderecha que hoy gobierna en Colombia y en consecuencia pues está alineado con esa tesis manida que se ha construido sobre una presunta amenaza castrochavista que había en América Latina. Aquí estamos evidentemente frente a lo que se puede caracterizar como una estrategia de la derecha transnacional en la región. Se requiere una profunda reforma al sistema de administración de justicia. Es preciso limitar la incidencia que tiene el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, incluso también el propio Poder Legislativo, dado que en nuestro país, pues, el presidente de la República y el propio Congreso de la República pueden incidir en la configuración de las altas cortes. Luego, si se pensara en un sentido estrictamente, digamos, democrático burgués,
suponiendo que hubiese pues un Estado que respeta ese orden democrático burgués de la separación de poderes públicos, pues se precisaría una reforma en esa dirección, porque pues ya es una práctica lo que hemos vivido en el país, lo vivimos además internamente de manera cotidiana, ¿no? Aquí estamos frente a un accionar pues del Estado y también de la justicia que produce lo que ya en el lenguaje colombiano llamamos los falsos positivos judiciales, es decir, los montajes judiciales para enjuiciar normalmente a personas que están comprometidas, hombres y mujeres, con actividades de oposición al sistema imperante en nuestro país. Jairo, mientras tanto, y después de muchos años de impunidad que todavía lamentablemente transitan en Colombia, se da un proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos, que en principio estaba bajo, corregime si estoy equivocada, bajo la Corte Suprema de Justicia, pero durante los últimos meses pasó a manos de la Fiscalía tras la renuncia de Uribe a su cargo en el Senado. Contanos un poco en qué momento estamos de ese proceso. Estamos en un momento muy cercano a lo que ha caracterizado la justicia colombiana, que es la impunidad. Precisamente la jugada promovida por el expresidente Uribe, ex senador también entre tanto, y su defensa, pues fue la jugada de renunciar a la investidura de senador para evitar ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, y como bien lo señalas, para que su caso pasase a manos de la Fiscalía. Y entonces aquí tenemos nuevamente que volver a construir el entramado. ¿Quién es el fiscal general de la nación? Y el fiscal general de la nación actual proviene de las entrañas del gobierno de Duque. Fue alto funcionario del gobierno de Duque hasta el momento en el que fue elegido como fiscal. De tal manera que lo que se construye acá es todo un andamiaje que al final termina favoreciendo al expresidente Uribe, y muy seguramente va a llevar, yo todavía desde luego no me atrevo a producir un dictamen definitivo, pero todo parece indicar que vamos hacia un escenario en el que el fiscal delegado para llevar el caso del ex senador Uribe, pues en lugar de darle continuidad a las imputaciones que en su momento formuló la Corte Suprema de Justicia sobre falsificación de testigos, pues va a pedir la preclusión del caso alegando que no hay pruebas, ¿no? Y es desde luego muy triste y muy lamentable, entre otras cosas, porque pues como ha ocurrido en otras experiencias y en otros casos, precisamente por los presuntos delitos por los que menos se podía inculpar a Uribe, que son estos, es por los que se le estaba inculpando. Hoy, debo decir, se conoció un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia que señala que los llamados falsos positivos, que no son otra cosa que ejecuciones extrajudiciales, no habrían correspondido en Colombia a algo más de 2.400, digamos, asesinados por las fuerzas militares, sino que esa cifra sería el triple, más de 6.000, casi 7.000, y hay que decir, la gran mayoría de esos hechos ocurridos, como lo constata hoy la Jurisdicción Especial para la Paz, ocurrió precisamente durante el gobierno o los gobiernos del presidente entonces Álvaro Uribe Vélez, de tal manera pues que frente a estas situaciones que indican que en ese gobierno el Estado devino en un aparato criminal, en una máquina, digamos, de terror para asesinar hombres jóvenes y presentarlos como si fueran guerrilleros, frente a eso, por ejemplo, hasta ahora no está ocurriendo nada. Y esperamos que efectivamente pues, se pueda avanzar y profundizar en esas investigaciones, y no que nos salgan con el cuento manido en Colombia de que se trata de hechos aislados, de las llamadas manzanas podridas, y no de prácticas propias de terrorismo de Estado. Pasando, Jairo, al futuro inmediato de Colombia,
preguntarte también sobre esta propuesta de un conjunto de partidos, de movimientos políticos que anunciaron hace pocos días nomás la conformación de un bloque para intentar derrotar al uribismo en las próximas elecciones. Bueno, ¿cómo caracterizás ese espacio? ¿Se puede lograr una unidad que trascienda las urnas? ¿Es posible en el 2022 vencer al uribismo? Si examinamos la compleja situación colombiana, hay como varios ingredientes, digamos, que nos pueden ilustrarla de manera muy rápida. Algunos que son comunes para la región, ¿no? Y otros que resultan de la propia especificidad del proceso político colombiano. Dentro de lo que es común, pues están los efectos generados por la pandemia, la situación de excepcionalidad o de cuasi excepcionalidad permanente, que en el caso de gobiernos de derecha, pues obviamente es utilizada también para fortalecer los rasgos, digamos, autoritarios en el ejercicio del poder y para restringir aún más las libertades democráticas, las libertades ciudadanas. Y eso lo hemos visto pues en el caso colombiano. Y pues todo indica, no es ninguna novedad tampoco, pues en Argentina, que estamos frente a una situación que ha de prolongarse durante el tiempo siguiente. Igualmente, pues estamos viviendo una muy crítica situación económica y social, una caída impresionante del Producto Interno Bruto que alcanza cerca del 7%, con unos impactos sociales devastadores en términos de desocupación, de precarización del trabajo y de empobrecimiento de sectores medios de la población y de un proceso de mayor miseria de quienes ya se encontraban en situación de pobreza. Pero más allá de esa situación, en el caso colombiano hay otros aspectos a tener en cuenta que no están en la región, y sobre todo hay que mencionar la persistencia de la violencia estructural y específicamente de la violencia política. Este es un país en el que se asesinan diariamente líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, en el que se asesinan sindicalistas, en el que se asesinan hombres y mujeres en proceso de reincorporación luego de firmado un acuerdo de paz. Es decir, estamos frente a una situación, digamos, muy complicada. Claro, lo que tenemos hasta ahora es un gobierno de derecha que no quiere transitar el camino, digamos, de la construcción de una paz estable y duradera, que se niega a implementar el acuerdo de paz en los términos que él fue pactado y que tiene la expectativa, o la expectativa, habría que decir, de continuar en el gobierno a partir del año 2022. En ese marco, pues desde luego que resulta del mayor significado el debate respecto del proceso electoral que se va a dar en el año 2022. Pero debo señalar, como muy bien lo sugieres también en tu pregunta y al mismo tiempo pues en la reflexión que antecede a la pregunta, no es suficiente tampoco, digamos, el espacio mero de las fuerzas políticas, de los partidos que se encuentran en lo que podríamos decir la acción política institucional. Aquí hay que tener presente lo que ha ocurrido en Colombia y en cierta manera también en otros países de América Latina. Estamos frente a muy importantes experiencias recientes de movilización social y popular, de un paro nacional vivido en el año anterior, el año, 19, entre tanto, habría que decir, ¿no? En el 24 de noviembre, al que le siguieron magníficas movilizaciones, todo ello en cierta forma aplazado de manera obligada por la pandemia del coronavirus. Y aquí hay que decir que cualquier transformación en Colombia, si de verdad se quiere emprender, pasa necesariamente por incorporar dentro de la perspectiva del cambio político lo que está saliendo, lo que está resultando, y esperamos que se reactive, de las movilizaciones sociales y populares devenidas en movimiento, ¿no? No nos hacemos expectativas simplemente con la movilización. Aspiramos a que la movilización devenga en movimiento, y si hablamos de movimiento, pues obviamente estamos necesariamente hablando de procesos que requieren una cierta conducción política, que requieren coordinación, que requieren articulación, en medio, desde luego,
de sus autonomías, pero que son expresivos de una nueva calidad de la política que se viene apreciando en la región. Lo que esperamos es que puedan confluir lo que llamaríamos nosotros los espacios de la acción política institucional con los espacios de la acción política que se mueve desde abajo y que se expresa en los movimientos sociales y populares. Ahí es donde estaría de verdad esa posibilidad, y creo que en el caso colombiano no estamos distantes de esa opción. En medio de esa dificultad, digamos, en medio de una situación que uno pudiera caracterizar como de una guerra que no termina de morir y una paz que no termina de nacer, a pesar de que ahí estén apareciendo todos los demonios, parafraseando un poco a Gramsci, ¿no es cierto? En medio de esa situación, en todo caso hay perspectiva política, y es lo importante. Estamos disputando un escenario, digamos, político interesante en el país que puede, digamos, agregarse a lo que se advierte en otros países de la región.